I'm going to talk to you about prayer. Quiero hablarles acerca de la oración. When you read the Old Testament, it's very discouraging. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, uno comienza un poco a desanimarse. When you read about the backsliding of Israel, Cuando comienza a leer acerca del retroceso espiritual del pueblo de Israel, God would send a king, Dios levantaba un rey they would backslide. y ese rey inmediatamente se apartaba del camino de Dios. He sends a prophet, they backslide. Dios levantaba un profeta, pero también se apartaba de He Dios. sends a judge and they backslide. Mandaba un juez y se apartaban de Dios. Samuel was one of those judges. Samuel era uno de los jueces He said, when you forgot the Lord, que les dijo, cuando ustedes se olvidaron del Señor, he sold you into the hand of your enemies. Él los entregó a la mano de sus enemigos. Then you cried to the Lord. Luego ustedes lloraban, You said, we have sinned. decían, hemos pecado. So the Lord sent Zerubbabel. Entonces el Señor mandaba Zerubbabel entonces el Señor mandó a Jerubabel and Bedan, y Bedán Jephthah, y Jefta, Samuel. Samuel, He sent you prophets. y les mandó And profetas. they delivered you out of the hand of the enemy. Y ellos los libraron de las manos de sus enemigos. Over and over again. Siempre pasaba lo mismo. When chaos broke out, Cuando venía el caos, when there was backsliding among the people of God, cuando la gente se apartaba de los caminos de Dios, how did he deal with the situation? ¿cómo Dios ministraba esa situación? What was the program? ¿Cuál era el programa? How did he revive the people? ¿Cómo alimentaba o animaba a la gente? Never did he send angels. Él nunca mandó ángeles. He used men. Él levantaba He hombres, used women. mujeres, He put his hand on them. ponía sus manos sobre He ellos, touched them. los tocaba, He anointed them. los ungía. It's been the same through all Y ha generations. sido lo mismo a través de las generaciones. Every true awakening in the church Cada vez que ha habido un verdadero avivamiento en la iglesia, has come through men whose hearts have been touched by God. ha venido a través de hombres y mujeres que sus corazones han sido tocados por Dios. I've done a study of men that have been used of God. He hecho un estudio de hombres que han sido usados por el Señor. When I meet a man that's really been a great soul winner, Cuando conozco a algún hombre que ha sido un gran ganador de almas, I meet a man that I really see Christ doing a great work in his life, comienzo a ver realmente un hombre que Dios está haciendo algo tremendo en su propia vida. there's a reason for the blessing on his life. Hay una razón por la que tal persona es bendecida, He's a praying man. porque es un hombre de oración. He seeks the face of God. Busca el rostro de Dios. I believe that when God puts his hand on a man, Yo creo que cuando Dios pone su mano sobre un hombre, two things happen. dos cosas suceden. I've seen this in all of the histories of men of God that I've read. Lo he visto esto en todas las historias de los hombres de Dios que he leído. I've been blessed to be friends with Billy Graham Tengo la bendición de ser amigo personal de Billy Graham, and other men of his character, otro hombre de su carácter. pastors of mighty churches He conocido pastores de iglesias grandes who've never compromised, que nunca se han comprometido, who didn't use men's methods. que no han usado los métodos humanos. But in every case, Pero en cada caso, in over 55 years of ministry en now, los 55 años de ministerio que tengo, I've seen two things. he visto dos cosas. These two things are evident in their lives. Dos cosas que han sido evidentes en sus vidas. First of all, he's a man of prayer. Primero, son hombres de oración. He's a man who seeks the face of God. Son hombres que buscan el rostro de Dios. When I go into the Old Testament and study the life of Moses, Cuando voy al Antiguo Testamento, estudio la vida de Moisés. the Bible said the Lord called him up to Mount Sinai, La Biblia dice que el Señor lo llamó en el monte Sinaí to the top of the mountain. y lo llamó a que fuera a la cima de la montaña. And the Lord called Moses to go to the top of the mountain. Y el Señor llamó a Moisés que fuera a la cima de la And Moses montaña. went up. Y Moisés subió. The top of the mountain means the place shut in with God. La cima de la montaña significa tener un encuentro personal y serio con Dios. Going to the mountain Ir a la montaña represents leaving behind. representa dejar atrás. When God calls, Cuando Dios llama, leaving behind the business, dejar de lado los negocios, leaving behind the family. dejar de lado la familia. Everything is left behind Todo se deja atrás because there's a drawing of the Holy Spirit. porque es un llamado del Espíritu Santo. There's a call of God. Es un llamado de Dios. God says, I want you to be a man of prayer. Dios te dice, yo quiero que seas un I hombre de want you to be a oración. woman of prayer. Quiero que seas una mujer de oración. And the Bible said that people stood far off, Dice la Biblia que la gente se paró de lejos and Moses drew to the
the darkness where God was. Y Moisés comenzaba a caminar donde estaba la nube de Dios. There was no busier preacher than Moses. No había un predicador más ocupado que Moisés. No one has ever had as large a congregation as he had. Nadie ha tenido una iglesia más grande que la que tuvo Moisés. Probably more than 3 million people. Más de 3 millones de personas. And he was the only pastor who counseled. Y él era el único pastor que daba The consejería. Bible said from morning to night, La Biblia dice que lo hacía de mañana hasta la noche. his brother-in-law came to visit, Su suegro vino a visitarlo. rather his father-in-law, Su suegro, Jethro. Jetro. And Jethro rebuked him. Y le llamó la atención. He said, you be for the people, for God. Dice, tú tienes que estar con el pueblo, pero tienes que estar sobre todo con You Dios. go seek God. Ve y busca el rostro de Dios. Let others be appointed to bear the burdens of the people. Que otros sean nombrados para llevar las cargas del pueblo. He watched Moses, Él trató de cuidar a so Moisés. busy from night and day. Estás tan ocupado de día y de noche. Typical of our pastors Tan today. típico de nuestros pastores el From día de hoy. morning to night. De mañana hasta la noche. Business. Ocupados en negocios, Obligations. obligaciones. Some who have to work a secular job. Algunos tienen trabajos seculares. And I'm told by many, Y muchos me han dicho, I have no time to pray. no tengo tiempo para orar. The youth pastor told my son, Un pastor de jóvenes le dijo a mi hijo, he said, I heard what your father said about prayer. acabo de escuchar lo que tu padre dice He acerca de la said, I oración. don't have time to Pero pray. quiero decirte, no tengo tiempo para orar. The pastor has got me so busy. El pastor me tiene tan ocupado. The church has me so busy. La iglesia me tiene tan ocupado. He said, the only little recreation I get La única recreación que tengo is to go out every day and play a little bit of golf. es salir a la calle y jugar un poquito de golf. I told my son, Yo le dije a mi hijo, he has time to pray. él tiene tiempo para orar entonces. Moses shut down. Moisés cerró. Let me tell you, brother Déjeme and decirle esto, sister, hermano y hermana. yes, we know you're busy. Sabemos que está ocupado. I'm a pastor of a church of 7,000 to 8,000 people, Soy pastor de una iglesia de 8,000 miembros and I have an international y ministry, tengo un ministerio internacional and I have about 700,000 people on my mailing list, y tengo cerca de 700,000 personas socios de mi ministerio en el mundo. and I have to send letters of preaching and teaching tapes to all of these Y dear tengo que people. enviarles cartas, informes y videos de lo que estoy haciendo con mi And ministerio. I know what it is to be busy. Y sé lo que significa estar ocupado. But if God has blessed me in any way, Pero si Dios me ha bendecido en algo, if the hand of the Lord is on me in any si la way, mano de Dios está sobre mí de alguna forma, and if I say something today y si digo algo en este día that touches your heart, que toca su corazón, that convicts your que spirit, trae convicción a su espíritu, it doesn't come from my busyness. no viene de mis It ocupaciones, doesn't come from knowing how to preach. no viene de cómo, porque yo sé predicar, It's knowing what it takes viene de lo que sé to have God put his hand upon you. lo que significa tener que poner, que Dios ponga la mano sobre mí. God is not looking for great homiletical preachers. Dios no está buscando predicadores homiléticos. He's not looking for great communicators. Dios no está buscando grandes comunicadores. He's looking for men like Moses, Dios está buscando hombres como who Moisés, said, I have been too busy, que digan, he estado muy ocupado and I hear the call, y escucho el llamado and I hear what you say. y escucho lo que me dices. And he took the rebuke from his Y él father-in-law. tomó esta reprensión de su suegro. He said, I will be for the people. Dice, voy a estar con el pueblo, Let others carry these burdens. pero voy a poner a otros que lleven sus cargas. I don't care what the culture may be. Yo no me interesa mucho lo que la cultura diga. Change the culture if you have to. Cambie la cultura si es necesario. Appoint those around you. Comienza a nombrar líderes que están alrededor Let suyo. others do the Que work. otros hagan el trabajo. You don't have to be the star. Usted no es la estrella. You don't have to be the center of Usted it. no es el centro de atracción. Pray that God raise up others who will stand with you. Comience a orar que Dios levante hombres que se pongan al lado suyo. The Bible said Moses went up to God, Dice la Biblia que Moisés subió con Dios and he went near y fue cerca to where God was. donde Dios estaba. The Bible said he was chosen Dice la Biblia que fue elegido and caused to approach to God where he dwells. y él trató de acercarse al lugar donde Dios estaba habitando. Now, he was not the only one that
was called up to the mountain. Él no fue el único el que se le llamó a la montaña. Moses was told, A Moisés se le dijo, when you come with me, cuando tú vengas when you conmigo, come up to the mountain to pray, cuando vengas a orar to seek my face, para buscar mi I rostro, want you to bring Aaron, your brother, quiero que traigas a Aarón, tu hermano, bring Nadab and Abihu, bring his two sons, y trae a sus dos hijos, Nadab and Abihu, a Nadab y a Abiú, and bring the 70 elders with you. y trae a los 70 ancianos de Israel contigo. These are the very words. De estas son las palabras. Come up to the Lord, Sube ante Jehová, you and Aaron, tú y Aarón, Nadab and Abihu, Nadab y Abiú, 70 elders of Israel, y 70 de los ancianos de Israel, and worship afar off. y comiencen y os inclinaréis desde lejos. They went up halfway up the mountain. Ellos subieron hasta la mitad de la montaña. I would call it camp halfway. Es como quedarse a la mitad del camino. They're camping, they're waiting for God to appear. Ellos estaban esperando que Dios apareciera. You see, every man of God receives this call. Cada hombre de Dios ha recibido este llamado. And when I say man, I refer to women as Y well. cuando me refiero a hombres, también hablo de las The mujeres. call is come be a man of prayer, be a woman of prayer. El llamado es: ven, sé un hombre, una mujer de oración. Come out of your busyness. Sal de tus ocupaciones. Those are good things. Son buenas cosas. Those have to be done. Tienen que hacerse. But you cannot neglect me, God says. Pero Dios dice: no me puedes abandonar a mí. Come up. Ven, sube. He called them right out of their Él business. los sacó de sus ocupaciones. Said, get out of the camp. Salgan del campamento Start climbing. y comiencen a subir And halfway up the camp, hasta la mitad del campamento, de la montaña. something amazing was about to happen. Algo sorprendente iba a suceder. God knew what was in the hearts of his servants. Dios sabía lo que estaba en el corazón de sus siervos. These are all ministry people that are going up the hill. Estos eran hombres que hacían ministerio, que estaban subiendo la montaña. God knows what's in the heart of Aaron. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Aarón. He knows that there's envy against his brother. Sabía que había envidia contra su hermano. He sees that there's some flesh, lustly flesh in him. Comenzó a ver que había carnalidad en su corazón. The very thing that made him cause the people to strip off their clothes around the golden calf. Lo mismo, era el mismo sentimiento que lo había hecho que permitiera que el pueblo adorara a un becerro hecho de oro. He knew what was in the sons of Aaron, Nadab and Abihu. Dios sabía lo que había en el corazón de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. They were given over to adultery, Se habían entregado al adulterio, the spirit of fornication. un espíritu de fornicación. They were doing the work of God, and they were in the ministry, Estaban en el ministerio, but they were adulterers. pero eran adúlteros. They were given to Se fornication. habían entregado a la fornicación. Today that would be pornography as well. A esto es lo que hoy día luchan muchos con la pornografía. The 70 elders were not under authority. Hoy los 70 ancianos tenían otro problema, no se sujetaban a la autoridad. They were like so many elders in our churches today Está como muchos de nuestros líderes en nuestras iglesias, who think they have the same anointing as a que pastor, dicen que creen que tienen la misma unción del pastor. and they want to run the church, Y ellos quieren gobernar en la and they want iglesia. to make a servant out of the Y servant of quieren que God. los siervos de Dios sean sirvientes de ellos. And God knew they were not under authority. Y Dios sabía que estos hombres no estaban bajo autoridad. They the ones who went back to the camp, Ellos fueron los que volvieron al campamento saying, we don't know what's happened to him. para saber, y dijeron acerca de Moisés: no sabemos qué ha pasado con él. Now, folks, when they said that, he'd only been gone 6 or 7 days. Cuando ellos dijeron eso, Moisés solamente se había desaparecido 6 o 7 días. And that's why they took over the camp. Por ello es que ellos tomaron control del campamento. And God saw what was in the hearts of Y these Dios men. conocía el corazón de estos hombres. And God came down. Y Dios vino a ellos. The Bible said there was a sapphire stone road. La Biblia dice que hubo como un camino hecho de piedras de zafiro. And God appeared in their midst. Y Dios se apareció en medio de ellos. Now, no man has seen God. No hombre ha visto a Dios. So this had to be a theophany. Esto debe haber sido como una teofanía, una aparición In de some Dios. way, God in some form Dios de alguna forma o de alguna manera caused them to know it was God himself. trató de mostrarse a ellos. Now, God loved these men, Dios amaba a estos hombres, even though they had sin in their life. aun cuando había pecado en sus vidas. And he wanted to save them. Y quería salvarlos. He wanted to use them. Quería usarlos. He was going to later meet Aaron at the mercy seat.
Él estaba dispuesto a que se sentaran en el asiento de la misericordia. This man is going to have such a glorious ministry. Aarón era un hombre que estaba llamado a tener un ministerio glorioso. But God says, I have to get this out of your heart. Pero Dios tenía que llevarlos a esta etapa para sacarles estas cosas de su corazón. He wanted to forgive and cleanse Nadab and Abihu. Dios quería limpiar, santificar a Nadab y a Abiú. He wanted to use these elders. Quería usar a estos ancianos. But he had to get out of their heart this pride and this jealousy and envy. Pero tenía que sacar de sus corazones esta envidia y este celo. So God appears in their presence. Entonces Dios se aparece en medio de ellos. They have a revelation of the utter holiness of Almighty Y God. comienzan a tener una revelación de la profunda santidad de Dios. How would you like to sit in the presence of God? ¿Cómo le gustaría a usted sentarse en la presencia de Dios? Bible said he ate with them. Dice la Biblia que Dios comió con ellos. You would think that if you were there, Usted pensará que si usted estaba con ellos. I should think if I had been there Yo creo que si yo hubiese estado con ellos and there was sin in my life, y hubiera un asiento en mi vida, if there was adultery, si hubiera un pecado en mi vida, hubiera adulterio, fornication, hubiera fornicación, if I had been watching pornography, si hubiese estado mirando pornografía, I think I would have fallen on my face. yo creo que me hubiese caído con la cara en el suelo I said, this is a holy y God. hubiese dicho, este es un Dios santo And he's seen fit to come down. y Él todavía quiere a tener comunión conmigo. He has no sword in his hand. No viene con una espada en la mano. If God ever cried, he cried that day. Si Él un día lloró, Dios lloró ese día. The greatest expression of mercy ever seen. La más grande expresión nunca antes vista. And see, God still works that way. Mira, Dios sigue trabajando de esta misma manera. He will call you to a meeting just like this. Él te va a llamar como llamó a estos hombres. You see, we're called up to his presence. Estamos siendo llamados a su And presencia. he will come Y Él vendrá by his word. por su palabra. For God is the word. Porque Dios es la palabra. And the word is the Lord. Y la palabra es Dios. And he will come Y Él vendrá with such conviction. con tal convicción. And he will bring us together. Y Él te traerá a Él. And he will speak so plainly. Y Él va a hablar tan directamente. He'll speak with such love Va a hablar con tanto and such amor mercy. y con tanta And he'll misericordia. say to the man with Y adultery, te va a decirle al hombre con adulterio: I know you were surprised by this sin. yo sé que tú estás viviendo en esta vida. I know you're not an adulterer in your Yo heart. sé que hay cosas que tienes en tu corazón. And I know you've wept over this sin. Y yo sé que tú estás llorando porque te das cuenta que has pecado. I know you're not a man with roving eyes. Yo sé que tus ojos van a tener que ser limpiados. But your eyes have been roving. Pero quiero decirte, tus ojos han And you estado have the mirando look of lust. lo que no deben y han tenido lujuria. And I see what you watch. Y Dios te va a decir: yo veo lo que tú ves And I see what you do in secret. y veo lo que tú haces en secreto. But I see your heart. Pero quiero ver tu corazón. And everywhere I go, I see this love of Christ. En cada lugar que yo voy veo a este Dios And amoroso how he y deals cómo Él trata with men and women con hombres y mujeres who didn't want sin, que no querían pecar, who hated adultery, que odiaban el adulterio, hated the flesh, odiaban andar en la but carne, they were overcome. pero fueron The enemy vencidos. came in like a flood. Y el diablo vino como un río. And the old Puritan writers years ago Hace años atrás, los escritores puritanos called it the surprising of sin. lo llamaban a esto el pecado sorprendente. A sudden surprise. De un momento a otro te das cuenta que estás en But you pecado. see, there's a difference. Pero hay una diferencia. Nadab and Abihu were given over to their sin. Nadab y Abiú se habían entregado al pecado. They didn't weep over their sin. Ellos no lloraron por su pecado. They could sit in the holy presence of Ellos God. se sentaban en la santidad de Dios. They heard God speak. Y ellos escuchaban a Dios hablar. And they can't wait to get back to their girlfriends. Y luego que terminaban de estar en la presencia de Dios, no esperaban el momento de volver a su pecado. You see, it's not like the man who has fallen No es igual al hombre que ha caído and he hates his sin y odia su pecado and he weeps over it y llora por su pecado and he goes to God y va delante de Dios. and he says, Holy Y Ghost, Dios dice: Espíritu, deliver me from the power of dice, hell and Espíritu darkness. Santo, líbrame del poder del pecado. And never once in the history of the church Nunca en la historia de la iglesia has God ever turned down that kind of prayer. Dios se ha volteado de hombres con God corazones has always sent the arrepentidos. Holy Ghost, Dios siempre enviará su Espíritu and that Santo. man, that woman will be delivered, Y ese hombre y esa mujer serán liberados. and God's best days will be ahead for Y that los man. mejores años vendrán más adelante cuando hay arrepentimiento.
The Bible says La Biblia dice that God had made a promise to all of these men. que Dios les había hecho promesas a estos He hombres. said, I'll sanctify the congregation. Dice, yo voy a santificar la I will congregación. sanctify also both Aaron and his sons También voy a santificar a Aarón y a sus hijos to minister to me in the priest office. para que ministren delante de mí en el oficio del sacerdocio. He told the elders, Él le dijo a los ancianos, I'm going to make you priest unto me, a holy nation. voy a hacerlos a ustedes sacerdotes y una nación santa. Oh, what great promises were Qué made to these men. tremendas promesas fueron dadas a estos Shows hombres. the yearning heart of God for his Porque servants. Dios, esto demuestra el corazón de Dios hacia sus siervos. But God goes away Pero Dios se voltea and he leaves a word. y deja una palabra. He said, let them worship afar off. Dice, que adoren, que se inclinen desde lejos, Let them not come near me. que no se acerquen a mí. You alone come to the top of the Y mountain. le dice a Moisés, solo tú subirás a la cima de la Only montaña. you, Moses, can come. Solo tú, Moisés, puedes subir. And Moses, evidently they had supplies. Ahora, evidentemente Moisés tenía todo tipo de ayuda para subir. And Moses said, wait for me. Y Moisés le dice a los que le acompañaban, To the espérenme. elders, to Aaron and Nadab and Abihu, just sit here and wait. Le dice a Nadab, a Abiud, a los ancianos, a Aarón, espérenme aquí que yo voy a la cima. I am sure he anticipated being gone a short time. Seguramente Moisés dijo, yo voy a ir por un periodo corto de tiempo. But you see, Moses goes to the top of the mountain. Pero mira lo que pasa, Moisés sube a la cima de la montaña. Lord says, come up and wait. Y el Señor le dice, sube y espérame. And the very words in the scripture say, Y las palabras, las mismas palabras de la Escritura dicen, come to the top of the mountain ven, sube a la cima de la montaña and just be there. y simplemente quédate allí. He sits for 6 days. Y se sienta Moisés por 6 días. God is not there. Dios no aparece. There's not a voice, No se escucha una voz, not a word. ni una The palabra. Lord said, come. Y el Señor le dice, sube. But he tests the man. Pero prueba al hombre. Will you wait on me? Cuando usted espere en Él, We have lost that gift hemos perdido ese regalo of waiting on the Lord. de esperar en el We Señor. go into his presence Vamos a su with presencia our arms waving con nuestras manos at the levantadas top of our y voice. con toda nuestra And voz. we think we're heard for our loudness. Y creemos que nos We're- tiene que escuchar porque gritamos duro, We're heard for our intensity. porque gritamos y somos intensos en nuestra oración. But what does the Bible say? Pero lo que la Biblia dice, David said, I wait on him all day. David decía, yo esperaré en ti todo el día. They that wait on the Lord shall renew their strength. Aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. They that wait on me shall never be ashamed. Todos aquellos que esperan en el Señor no serán He avergonzados. says, just sit and wait in my presence. Siéntate y espérame en mi Wait presencia. until I speak. Espérame hasta que Wait te until I hable. come. Espérame hasta que baje. That's a lost gift in the house of God. Esto se ha perdido en la iglesia. I was raised in early Pentecost. Yo crecí en el They pentecostalismo. waited on the Lord. Ellos esperaban en el In my Señor. dad's Pentecostal church, En estas iglesias pentecostales we waited hours in the presence of God. esperábamos horas en la presencia de Dios. But I'm talking about the private times. Pero estoy hablando de tiempos, tiempo personal con Dios. And here's how the Lord taught me Y esto es lo que Dios me ha a enseñado. number of years ago. Hace algunos años atrás I had spent some precious time in the Lord. había estado pasando un tiempo precioso con Dios. I had cried and I had wept. Había llorado, había And I made all lamentado, my petitions known. había presentado mis peticiones. I had been there about an hour. Había estado por una hora When I was about to leave the room, y estaba por salirme del cuarto. I put my hand on the knob Ya of the había room, ya estaba abriendo la llave del cuarto para salir. and a clear, small voice Y una voz clara y suave said, David, please don't go yet. me dice, David, por favor, todavía no te vayas. Stay with me. Quédate conmigo. I was shocked. Me tocó. The silent voice was so clear. Esa voz que estaba en silencio era tan clara. So I sat down on a chair. Entonces me senté en una silla I said, well, here I am, y le Lord. dije, Señor, aquí estoy. He said, just sit. Él me dijo, solo siéntate. You have come to my presence so many Has times, venido a mi presencia tantas and veces you keep talking. y tú hablas. I know what you need before you ask. Yo sé lo que tú necesitas antes que me lo pidas. You keep reminding me Tú me sigues of the recordando things I already know. las cosas que yo ya sé. And thank you for your praise. Gracias por tu Thank you alabanza. for the worship. Gracias por tu adoración. But you never let me speak. Pero nunca me dejas que yo te The hable. things on my heart, Lo que yo tengo en mi things I corazón. want to tell Las you. cosas que quiero decirte. I
have to have somebody to talk to. Quiero hablar con alguien. And I waited. Y esperé. And then he came. Y él vino. And the first thing he'll tell you, Y la primera cosa que él también te va a decir: you're loved. tú, te amo. My hand is upon Mi you. mano está sobre ti. Give me your ear now. Dame tu oído ahora. Like you gave me your heart. Así como me diste tu And corazón. wait on me Y now. espérame, por favor. And then you'll go to your pulpit. Y usted subirá a su púlpito. And what you preach will not be a borrowed message. Y cuando usted predique no será un It will be sermón something simple. I've whispered into your heart. Será algo que usted ha escuchado del oído de Something Dios. I gave you and not from a book. Algo que Dios le dio y no le dio un libro. Amén. There's another call. Hay otro llamado. First one is to call to prayer. El primer llamado que les dije es de subir. The second call is to come out of the place of defilement. Y el segundo llamado es salir del lugar donde hay pecado. Moses, when he came down from the mountain, Cuando Moisés regresó de la montaña, saw that it had been defiled. se dio cuenta que el campamento estaba There's en now a pecado. golden calf Había un becerro de oro. and a host of Israelites dancing nude around Y the todas calf. las israelitas danzaban desnudas alrededor de este becerro de oro. And more than anything else that grieved him, Y eso le dolió en el corazón. the cloud had been lifted La nube se había subido. and the fire by night was gone. Y la nube y el fuego que había en las noches se había The desaparecido. presence of God had departed. La presencia de Dios se había ido. Have you ever been in a church where the Lord has departed? Le pregunto, ¿alguna vez ha estado en una iglesia donde Dios ya no está? There's been a few times in last years Ha habido en algunos momentos en mi vida that when I have a Sunday off, que tengo un domingo libre. I like to go to a different church Me gusta ir a diferentes just to iglesias see what God is doing. para ver lo que Dios está haciendo. And folks, I have walked into churches Y hermanos, he caminado, he entrado a iglesias where I knew as soon as I walked in, y donde sabía ni bien ponía mi primer pie it was Ichabod. God's glory had departed. que era como Icabod, la gloria de Dios se había ido. And I listened to them singing. Y podía escuchar los coros And there's no life. y no hay vida. And because there's no life, Y porque no hay vida, they get louder and louder. gritan más y más And they try to produce y something, tratan de producir algo, but it doesn't do anything to the heart. pero no hace nada al corazón. Time after time, Y cada vez, even though I walk in incognito where no one knows who I am, y cuando yo voy a algún lugar donde nadie me conoce, I've had to walk out tengo que salirme because I see people looking at their watches. porque veo gente mirando su reloj. I told you Yo les he dicho about hundreds of thousands of people that are on my mailing list. que tengo miles de personas que son socios de mi ministerio. This is a list that's 40 years old. People have been with me for 40 years. Hay gente que me apoya hace 40 años. And the number one complaint Y la queja número uno by the thousands de la gran mayoría from all over the United de States, todos los Estados Unidos, broken-hearted letters. hombres que me escriben con el corazón roto I can't find a church y dicen, no puedo encontrar una iglesia where the Lord is present, donde Dios esté where the Holy presente, Spirit is moving, donde se sienta el Espíritu Santo, where my young people are being convicted. donde los jóvenes reciban convicción. Over by the thousands. Oh, recibo infinidades de cartas como My esas. church is dead. Mi iglesia está muerta, It's dead. está muerta, There's no life. no hay vida. I hear about all new methods that are being tried. Estoy escuchando de métodos que se están probando. And I have been in churches where there are thousands of people, Y he ido a iglesias donde hay miles de personas, but there's no life. pero no hay vida. It's 45 minutes 45 minutos of entertainment. de entretenimiento. The Spirit of God has left. El Espíritu de Dios se ha ido. The Spirit of God is gone. El Espíritu de Dios ha partido. When I sit in the pulpit in Cuando- Times Square Church, En la iglesia donde pastoreo, cuando me siento en el púlpito, I sit over on this side, me siento siempre a este costado, on a chair on the end. en una silla ya en la parte final. I've told our people, Yo le he dicho a la gente,
If God's presence isn't here, si la presencia de Dios no está aquí, if the Holy Ghost is not free to move here, si la unción de Dios no se mueve con libertad, the doors are going to be closed las puertas van a estar and the cerradas building's going to be sold. y vamos a vender este Because edificio. without the presence of Jesus, we don't have church. Porque sin la presencia de Dios no We tenemos don't have iglesias. church unless the No Holy tenemos Ghost is iglesias. And if there's one thing I despise, Si hay algo que no puedo realmente if mirar there's, con one, buenos ojos, if there's one thing that brings the fear of God in my heart, si hay algo que me produce temor a mi corazón, is it one day que algún día I could come into church pueda entrar a la iglesia and suddenly know y de un momento a otro saber something's wrong. que algo está mal, The Lord's Spirit has been lifted. que el Espíritu de Dios se ha ido. I would fall on my face Oh, me caería de rostro, because I know in every service porque me daría cuenta que en cada when the servicio, Spirit is moving, cuando el Espíritu se when the mueve, Lord has appeared, cuando el Espíritu ha aparecido. and I know when He's not there. Pero yo lo he visto y lo he sentido cuando está, pero también sabré cuando no está. And we wait until He comes. Así que hay que esperar hasta que Él venga. And Moses grieved. Y Moisés lloró. The Spirit of the Lord was gone. El Espíritu de Dios se había ido. He began to pray and intercede, Mira, hay que comenzar a orar y a interceder. but God wouldn't answer him Y Moisés hizo lo mismo, pero Dios no le because respondió. he was praying in the place of defilement. Porque Moisés estaba orando en el lugar donde había pecado. God said, "This place is defiled. Y Dios le dice a Moisés, el lugar donde estás es un lugar pecador. There's sin in the camp. Hay pecado en el campamento. I will not speak to you Yo in no this te voy a area. hablar mientras estés ahí. Get out of the place of defilement." Sal del lugar del pecado. So he moves Entonces él se mueve his tent out y mueve su tabernáculo, su far tienda. outside of the camp. Los saca del campamento. God said, "These are stiff-necked people. Excuse me. These are stiff-necked people." Y dice, esta gente son gente dura de corazón. He said, "Now I've heard you," because Moses went out to pray. Y porque Moisés fue a orar, You give me a man denme un hombre who gives himself to prayer que se entregue a la oración and he makes a conscious decision. y haga una decisión sincera. And it has to be a conscious Y decision. tiene que haber una decisión It's sincera. not something the Holy Ghost is just going to do supernaturally. No es algo que realmente aparece de un momento a otro. Every man who's been a man of prayer has made a decision. Cada persona que ha sido hombre de oración ha decidido serlo. You can make it sitting in your seat right now. Usted puede decidirlo en esta mañana sentado donde I está. will set my heart Voy a decidir en mi corazón to seek God as never before. buscar a Dios como nunca antes lo he buscado. Because there are times that we've had that call. Ha habido momentos donde hemos recibido este llamado. Everyone in this place has had that call. Cada uno de los que estamos aquí lo hemos You recibido. said, "I'll be a man, woman of prayer." Y usted tiene que decir, voy a ser un hombre o mujer de oración. And for a season you were. Y yo déjeme decirle, usted va You a hacerlo. sought the Lord. Usted va a buscar a Dios. But something happened. Pero algo sucedió. You see, they went back from this camp Ellos regresaron al campamento probably within 5 or 6 en days. 5 o 6 días. All of them left camp halfway Todos se habían ido and went back to their old y ways. se habían vuelto a sus caminos antiguos. How many of you now that are listening to me, ¿Cuántos de los que están aquí que me escuchan? you used to pray Usted solía orar and seek God, y buscar a Dios. and now that time is spent in front of a television set. Y ahora ahora pasa más tiempo enfrente de la televisión. We talk about revival. Hablamos de avivamiento. We talk about our children going to hell, Hablamos de que nuestros hijos están yendo al infierno. and there are no tears, Pero no hay lágrimas. there's no brokenness, No hay humillación de corazón. no shutting in with God. No hay tiempos con Dios. Say, "Oh God, I'm not going to give you rest until you hear this cry." Usted va a tener que empezar a buscar a Dios y no descansar hasta que escuche al Señor. I don't want to hear about revival. No quiero escuchar de avivamiento. If we really wanted God to move, we'd be on our face. Si realmente queremos que Dios se mueva, está en nuestro rostro, en el suelo. We would be in anguish before a holy God. Deberíamos estar frente a un Dios santo. God said to Moses, Dios le dijo a Moisés,
I've heard your prayer. He escuchado tu And oración. I'm going to send an angel. Voy a enviar un ángel. The angel will drive out the enemies. El ángel va a sacar a los enemigos. I'll bring you into the land of milk and honey. Y los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. But I will not go up with you. Pero yo no puedo ir con ustedes. Now that frightens me. Ahora, eso me preocupa. Listen to it again. Escúchelo All right. nuevamente. I've given mercy. Les he dado mi misericordia. But there's still defilement in the camp. Pero todavía hay pecado en el campamento. And as long as there's defilement, Y mientras haya pecado, and you want to go on, y ustedes quieren continuar en ello, you want to go through your routine, quieren seguir en su rutina, you go ahead and do your ministries. hagan lo que quieran. He said, I'm going to let you have your vineyards. Les voy a permitir tener sus viñas. I'm going to give you the milk and the honey. Les voy a dar la leche y la miel. I'm going to send an angel with you. Les voy a enviar un ángel. Now that's amazing Ahora, esto es sorprendente. that a man can go on Que un hombre puede continuar and you look at him y puedes and he has mirarlo the y blessings. tiene bendiciones. People are being added. La gente está llegando a su congregación. He's prospering. Está prosperando. God says, I'll send an angel with you. Y el Dios te dice, bueno, voy a enviar un ángel contigo. I'm a loving God, Soy un Dios de amor, but I won't go with you. pero yo no voy a ir. I will not be with you. Yo no voy a ir. I'll send an angel. Enviaré un ángel. Moses said, I'd rather die. Moisés You dijo- might as well bury me. Moisés le dice, Señor, mejor mátame. Because if you don't go with me, Porque si- I'm not moving. Porque si tú no vas conmigo, no me muevo. That should be the cry of every one of us Ese now. debe ser el llorar de nuestro I don't want corazón. an angel. No quiero un I want ángel. the presence of Jesus Quiero la Christ in my presencia life de Dios and en in mi my vida. church. Oh, there are a lot of people going on with angels. Oh, hay un montón de predicadores que están haciendo ministerio, pero con A lot of ángeles. people are being prospered. Están prosperando. Now, folks, I believe God wants to bless His Ahora yo people. creo que Dios quiere bendecir a su He pueblo. doesn't want His people living in poverty. No quiere que su pueblo viva en pobreza. But that comes through trusting in His Word. Pero eso viene a través de confiar en su palabra. And the Bible said His presence melts the hills and the mountains. Dice la Biblia que su presencia destruye y baja las montañas. And it's the blessing of His presence Y- that brings the glory to our lives Y and es, the la, protection. y es la bendición, la unción de Dios la que trae protección y prosperidad a nuestras vidas. You say, Brother David, don't you have any ideas you can share on how to produce church growth? Y usted me preguntará, hermano, ¿por qué no nos da algunas recetas sobre crecimiento? There are a lot of seminaries and a lot of seminars and conferences Hay un montón de conferencias, hay un montón de seminarios that offer you church growth que les están programs. dando clases de crecimiento. I'm not condemning any of them. No las condeno. If you ask me how God blessed us in New York Si usted me pregunta cómo fue que Dios nos bendijo en Nueva York, on Sunday morning, un domingo en la mañana, you better come 1 or 2 hours early to get a seat. sería bueno que si un domingo en la mañana tiene tiempo, tiene que llegar con 2 horas de anticipación para encontrar un asiento. People come early and put something on a seat and then go eat breakfast. La gente viene a la iglesia, entra al templo, deja algo en el lugar y se va a desayunar porque eso se llena. If you want to know why we have these big screens and 5 other smaller theaters, Si usted quiere saber por qué es que tenemos un templo y 5 pequeños cines que alquilamos para la gente que no puede entrar en el templo, and youth meetings with 2,000, y reuniones juveniles con 2,000, we don't have any plan no tenemos ningún plan, but to pray, pero oramos, seek the Lord, buscamos a Dios, and ask for direction. le pedimos dirección. When our staff gets together, when our staff meets, Cuando nuestro cuerpo de trabajo se reúne, we expect them to have been in prayer. les pedimos, uno de sus requisitos es que oren Say, what is God saying? y le preguntamos, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Of course, there's divine order. De seguro There que is divine Dios order. está mandando órdenes divinas. But I want to show you how it happened with Moses. Pero quiero decirle qué fue lo que pasó con I have Moisés. always believed that people want to be in the presence of God. Siempre he creído que hay gente que quiere estar en la presencia de Dios. They want to hear a word that will convict them. Quieren escuchar una palabra que traiga convicción.
We have exchanged the preaching of the cross for the counseling room. Hemos cambiado la predicación de la palabra por la consejería. Many services today in America and the United States Muchos servicios que tenemos o iglesias en los Estados Unidos are simply how to cope with life. simplemente enseñan cómo llevar la vida por delante. Not so with Moses, No es así con Moisés and not so in our church. y no debe ser así en nuestras iglesias. It came to pass, Dice la Biblia que pasó as Moses entered into the tabernacle, que cuando Moisés entró al tabernáculo, that's the tabernacle you move far out from the ese camp, es el tabernáculo que él sacó del campamento que estaba en pecado, the cloudy pillar descended dice que la nube de Dios descendió and stood at the door of his tent, y se paró al frente en la puerta del tabernáculo. and the Lord talked with Moses. Y Dios habló con Moisés. And the Lord spoke to Moses face to face Y as Dios- a man speaks to his Y friend. Dios le habló a Moisés cara a cara, como un hombre habla con otro. And people stood at the door of the tent. Y la gente se quedó parada en la puerta del tabernáculo. And it came to pass Y sucedió that everyone which sought the Lord que aquellos que buscaban a Dios, went out to the tabernacle, the congregation, la gente que quería buscar a Dios iba al tabernáculo, which was outside the camp, que estaba fuera del campamento, one after another. uno detrás de otro. People looked out in the wilderness. La gente miraba el There desierto was a fire. y veía allá en el The cloud desierto was there. una nube de Dios. It was not in the place of Ya defilement. no estaba en el campamento, It's outside the camp. estaba fuera del And campamento. people who hungered for Y God, aquellos que tenían hambre de Dios, people who wanted God, aquellos que querían a Dios, started drifting out. comenzaban a ir And the para word allá spread all through the camp. y comenzó a correrse el There's comentario. something happening out in the wilderness. Algo está pasando en el desierto. Way out. Allá They afuera had to walk out. tenían que salir. And certainly hundreds. Y comenzaron a And salir thousands cientos y began to come. miles y comenzaron a ir. Because the presence of the Lord was there. Porque la presencia de Dios estaba en ese And tabernáculo. I tell you, in Peru, Y déjeme decirle as algo en el well as Perú, anywhere else on earth, como en cualquier otro lugar en la it tierra, is the presence of the Lord that draws godly people. es la presencia de Dios la que hace que nuestras iglesias It's crezcan. the presence of the Lord that convicts sinners. Es la presencia de Dios que es la que trae convencimiento de pecado. In 17 years, Hace 17 años we've never had a single evangelistic service no hemos tenido ni un solo servicio evangelístico, without people saved. pero que la gente está convirtiéndose In many services, en muchos servicios. lined up all the way back into the lobbies. La gente a veces para aceptar a Cristo se queda en la parte de la entrada, unas colas para aceptar a Jesús. In a hard city like New York. En una ciudad como Nueva York. And people ask us, what's the secret? Y la gente nos pregunta cuál es el secreto. All I know Todo lo que sé, is that God has dealt with us. que lo que Dios ha estado tratando con nosotros. Get away from the defilement. Y me ha estado diciendo, sal del pecado. Remove yourself from the place of defilement. Sal del lugar del campamento donde hay pecado. And seek my Y face. busca mi rostro. It's so simple, it Esto es así de simple. sounds almost childish. Suena hasta infantil, But it's all I know. pero es todo lo que sé. I'm soon going to be 74 years old. Dentro de un poco de tiempo tendré 74 años. And I've seen God's hand. Y he visto la mano de Dios. But when God called me years ago, Cuando Dios me llamó hace años atrás, He called me out of a little town, me sacó de una pequeña ciudad, a little church, una iglesia pequeñita. pastor of 50 to 100 people. Pastoreaba 50 a 100 personas. And God, I said, God, Y yo dije, Dios, there has to be more. tiene que haber más. Because we called it a Pentecostal church. Porque la llamábamos una iglesia pentecostal. And nobody saved, Pero nadie se convertía. nobody witnessing, Nadie evangelizaba. same people talking in tongues, La misma gente hablaba en lenguas. giving interpretations, Entre ellos se interpretaban. talking about revival. Hablaban de avivamiento. But I got tired. Pero me cansé. Now I can say with Paul, I speak in tongues more than you all. Puedo decir como Pablo decía, hablo más lenguas que ustedes. I'm not putting down the speaking in tongues. No estoy poniendo debajo el hablar en lenguas. But what hit me was this. Pero lo que me toca el corazón es esto. If this is Pentecost, Si este es el pentecostalismo, I don't want it. no lo quiero. I don't want it. No lo quiero. And I began to pray. Y comencé a orar.
I got my Bible, agarré mi Biblia. and it was summertime, Era un tiempo de verano and I went up on a hill y me subí a un monte where my wife could see my car, donde mi esposa pudiera ver mi auto and I went out in the woods y me metí allá en el bosque with my Bible con mi Biblia, day after day. día tras día. And when I prayed Y cuando oraba and sought the Lord, y buscaba a Dios, I was able to do more business in 1 hour than I used to do most of the day. podía terminar todas mis ocupaciones en una hora, que lo que antes me tomaba todo un día. But I'd pray for hours, Y oraba por and the horas. Spirit of the Lord would come on Y me. Dios comenzaba a hablar y tratar con mi vida. And after a few Y months, después de unos meses night and day, de orar día y noche, I remember I'd be in my study praying, yo me acuerdo que estaba estudiando y orando. and the Spirit of the Lord would come upon me, El Espíritu de Dios vino sobre mí. and my wife would be in the house, Y mi esposa estaba en la casa. and she'd come running in the room Y ella vino corriendo al cuarto and fall down on her y face. se tiró de rostro. She said, "The Spirit of the Lord is here," Y me dice, el Espíritu de Dios está and it aquí. drew her into the room. Que lo he escuchado que ha entrado en nuestro cuarto. I would go out in the woods and prophesy. Y voy a salir y voy a profetizar. I preached to the trees Comencé yo a salir y empecé a profetizar y a predicarle a los árboles. because He was creating a hunger and a thirst. Porque comenzó a crear un hambre y una sed After 6 months or so, después de 6 meses. and that's told in the cross and Y switchblade. usted lo ha leído en la cruz y el puñal. And it all started Todo comenzó when God convicted me one night, cuando una noche Dios trajo coming convicción. home from Sunday night. Había regresado de un culto de domingo en la noche. Every Sunday night, Cada domingo en la noche. after preaching all day, Después de predicar todo el día, I could tell myself, yo podía decirme, "You've earned some recreation time." ya te has recreado lo suficiente. So I watched shoot 'em up cowboy movies. Trataba de mirar algunas películas de cowboy después del culto, Bang, 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 people killed everywhere. matando a los vaqueros que habían ahí. And God spoke to my heart. Y Dios me habló a mi corazón. That's violence. Me decía, esto es violencia. I destroyed the world for violence Yo destruí el mundo por violencia. in the flood. Y vino el diluvio. He said, "This is defiling you. Esto te está corrompiendo. If you sell it, get rid of it." Si tú lo dejas de lado, Now, I'm not telling you get rid of your television, no te estoy diciendo que botes tu televisión, but let me tell you this. pero déjeme decirle esto. Lord said, if you'll give me the time Si tú me das tu tiempo that you've been wasting que has estado in front desperdiciando of this box, y comienzas a meterte con él, I'll use you, yo te voy a and I'll usar show you the world. y te voy a mostrar el mundo. My wife agreed, Mi esposa estuvo de acuerdo conmigo and just weeks later, y después de algunas semanas I was in New York City, ya estaba en Nueva York, led by the Holy Spirit, guiado por el Espíritu Santo, preaching to gangs predicándole a las and pandillas drug addicts. y a los drogadictos. And today, Y hoy día, there are over 500 of these drug centers y hoy día, around the world. hoy día tenemos más de 500 de estos centros juveniles en todo el mundo. But friends, may I tell you this? Hermanos, déjenme decirles esto. It's not just a one-time decision. No es una decisión de un día. I've had to go back He tenido que regresar on a regular basis constantemente to my first love. a mi primer amor. There were times of coldness. Había momentos de frialdad. There were times that fire was beginning to wane. Había momentos donde ese fuego parecía que se estaba apagando. And the Lord said, "You know the way back. Y el Señor me decía, tú sabes el camino del regreso. Come back. Regresa, Give me your time. dame tu tiempo. Quality time." Dame tiempo de calidad. Will you stand, please? Pónganse de pie, por favor. Now, I know Yo sé that the Holy Spirit is speaking to so many here today. que el Espíritu Santo está hablando a muchos hoy, en esta mañana. May I put it as bluntly and clearly as I feel the Holy Spirit speaking it to my heart. Déjeme ponérselo claramente como el Espíritu Santo me lo está poniendo en mi corazón. I know that there are praying men in Peru. Sé que hay hombres y mujeres de oración en este país.
But I also know that the devil's trying to destroy that spirit of prayer. Pero también siento de Dios que el diablo está queriendo destruir ese espíritu de oración. God has laid before every denomination, before every group, Dios ha puesto antes de cualquier denominación o que cualquier grupo, a vision of what he wants to do. siempre pone una visión de lo que quiere hacer. God wants to break the strongholds of demon powers that have held this country in years. Dios quiere destruir las fortalezas del diablo que han mantenido cautivo a este país por años. Paganism has held Peru for El centuries. paganismo ha dominado esta nación por años. And don't think for a minute Y no piense ni por un minuto that an average preacher who doesn't pray is going to have an effect. que una persona que nunca ora va a tener un efecto. It's not going to happen. No va a suceder. I don't care if you pastor 20 people, No me importa si pastorea 20 personas, 500 people, o 500, 1,000, o 1000 o 2,000. 2000. God can take a praying man, Dios puede usar a una persona que ora, one praying man un hombre de oración who's touched God, que ha sido tocado por Dios. can undo the work the devil has done in three centuries Un hombre que ora puede destruir las fortalezas del diablo que tienen 3 siglos. in 1 hour. En una hora. One man Un hombre can undo puede hacerlo, all this work of demon powers. puede destruirlo.